Palabra de vida. Lectura del libro del Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 19. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, llamándole: «Abraham». Él respondió: «Aquí me tienes». Dios le dijo: «Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria, y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré». Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. El tercer día, levantó a Abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos. Y Abraham dijo a sus criados: «Quédense aquí con el asno. Yo con el muchacho iré hasta allá para adorar y después volveremos con ustedes». Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham su padre: «Padre». Él respondió: «Aquí estoy, hijo mío». El muchacho dijo: «Tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham contestó: «Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío». Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: «Abraham, Abraham». Él contestó: «Aquí me tienes». El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo». Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en el sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio El Señor ve, por lo que se dice aún hoy, el monte del Señor ve. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido». Abraham volvió a sus criados, y juntos se pusieron en camino hacia Berseba, y Abraham se quedó a vivir en Berseba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 14, 15 al 15 y 1. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: «¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a pie junto, que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus guerreros». Se puso en marcha el ángel del Señor que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa, y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran trabar contacto. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar, y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie junto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda.
Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos en medio del mar, todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. Mientras velaban al amanecer, miró el Señor al campamento egipcio desde la columna de fuego y nube, y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó las ruedas de sus carros y las hizo avanzar pesadamente. Y dijo Egipto: «Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto». Dijo el Señor a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer volvía el mar a su curso de siempre. Los egipcios huyendo iban a su encuentro, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó, pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este canto al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 16 al 17a, 18 al 28. Me vino esta palabra del Señor: Hijo de Adán, cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminó con su conducta y con sus malas obras. Entonces derramé mi cólera sobre ellos por la sangre que habían derramado en el país y por haberlo contaminado con sus oídos. Los esparcí por las naciones y anduvieron dispersos por los países. Según su proceder y sus malas obras los juzgué. Al llegar a las diversas naciones, profanaron mi santo nombre, pues decían ellos: estos son el pueblo del Señor, han tenido que salir de su tierra. Entonces sentí lástima de mi nombre santo, profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fue. Por eso di a la casa de Israel: esto dice el Señor: no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por vosotros en las naciones a donde fuisteis. Mostraré la santidad de mi nombre, ilustre profanado entre los paganos, que vosotros profanasteis en medio de ellos, y sabrán los paganos que yo soy el Señor, oráculo del Señor, cuando les muestre mi santidad en vosotros. Os recogeré por las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Os rociaré con una agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que pongáis por obra mis mandamientos. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Epístola. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 3 al 11. Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así, como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si nuestra existencia está unida a Él, en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores, y nosotros libres de la esclavitud al pecado, porque el que muere ha quedado absuelto del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él,
porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas 2 hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían como desatinos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero solo vio las vendas y se volvió a su casa, asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Todo el acento de las lecturas de la vigilia de Pascua y del mismo gran domingo de resurrección nos hablan de una realidad inenarrable, inaudita, nunca narrada, nunca escuchada por ser humano alguno. El mayor mal humano, el mayor poder de esta tierra, la causa de mayor sufrimiento para el hombre, la muerte, ha sido vencida en la muerte de Jesucristo. Esto no se entiende si no ha habido plenamente una consciente y fecunda preparación interior. Esto no se evidencia desde el punto de vista racional o sensible. Es sobre todo una experiencia interior, descubrirnos, acontecer en nosotros la resurrección de Cristo, sentir y experimentar la nueva vida del Señor en cada uno que da este paso a una nueva vida, y por eso es Pascua. Esclavos, ahora nos sentimos libres interiormente. Muertos, ahora nos experimentamos vivos. Vacíos, ahora nos sentimos llenos de esperanza y amor. Turbados, ahora nos descubrimos armónicos y equilibrados. Es el triunfo definitivo de Dios sobre el misterio del mal y la muerte, habiendo permitido que su Hijo condensara, sintetizara, agrupara todo el misterio del dolor, el sufrimiento y la muerte allí en el patíbulo, y luego resucitar. Nos quedamos con 2 palabras que son profundamente consoladoras. La primera, que nos la presenta el Evangelio: porque buscan entre los muertos al que está vivo, ha resucitado. Es una equivocación seguir pensando que la vida del cristiano es una vida de muertos, o hablar de Jesús como alguien que fue muy bueno pero falleció. No. Si Cristo se hubiera quedado muerto, nuestra fe sería vacía, vana, absurda, no tendría ningún sentido. La gran fuerza de toda la fe cristiana estriba en esta afirmación central: estamos llamados a resucitar. Hemos muerto ciertamente al pecado, hemos muerto a nosotros mismos, pero resucitamos para nunca más morir. Ya la muerte no tiene poder sobre la vida del hombre. Hay la constatación ciertamente de que el sepulcro está vacío. Hay claramente la afirmación de que no se encuentra el cuerpo de Jesús, pero más allá de esta evidencia testimonial y de esta evidencia ocular, podemos nosotros decir, en la gran afirmación del título cristológico, cuando Jesús nos decía: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Su vida biológica terminará, pero la vida espiritual pervivirá. Es una nueva vida,
gratuita, abundante, en plenitud. Es una vida distinta de todo lo que nosotros hemos conocido. Ya la muerte no nos puede atemorizar. Ya la muerte no es el fracaso del proyecto humano. De hecho, el apóstol Pablo cantará rabiosamente: muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu veneno? Estamos llamados a resucitar para nunca más morir. Soy un convencido, y las palabras se quedan cortas para expresar esta gran intuición, que el vacío profundo del hombre de la posmodernidad no es nada distinto sino de que no es un hombre pascual, no es un hombre que ha dado el paso a la nueva vida, no es un hombre que experimenta a Dios como una experiencia de vida revolucionaria, abundante y gratuita que se nos regala. Dios ha quedado como un mero concepto o como un conglomerado de prejuicios que repiten a veces desde la academia, desde un medio de comunicación, desde la cultura. Si nosotros atrevernos a romper nuestra ignorancia, a salir de nuestros prejuicios y no reconocemos la vida nueva que el Señor nos regala, quizás la experiencia más pascual que podemos encontrar nosotros es la del apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, cuando afirmará: ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Esto fue Pascua. Esta Semana Santa ha tenido sentido para ti si verdaderamente experimentas con gozo, con esperanza, con paz, con libertad, con amor, la nueva vida de Dios en ti. Si ella no existe, no hay nada nuevo en tu vida. Seguirás siendo, como el mejor estilo de la película de cine zombie, un cadáver viviente. Comes, te transportas en carro, en metro, te diviertes en un centro comercial, duermes en una cama, pero eres un zombie, eres un cadáver viviente. Tienes la pobre vida biológica, la que más evidencia, pero la vida interior, la vida espiritual, la vida de Dios dentro de ti, no la has conocido y apenas buscas compensaciones a través de las migajas, mendigando las cosas del mundo, los placeres del mundo o los pequeños amores veleidosos del mundo. Hoy se te invita, si has vivido bien tu cuaresma y has aprovechado y celebrado esta Pascua del Señor, recibe la nueva vida de Jesucristo y grita en tu corazón como el apóstol Pablo: sí, es una verdad. Sí, Él no ha muerto para siempre. Sí, siento que Él está conmigo. Siento una mirada distinta frente a mis problemas, frente al futuro, frente a los valores centrales de mi vida. Los he replanteado. Siento que ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sintonízanos en tu móvil o tablet buscándonos en Google como Amén Radio.